Imaginad esto. Habéis pasado meses cultivando trigo. Vuestro granero está lleno. Pero los zapatos se os caen a pedazos. Y el invierno se acerca. En el pueblo de al lado hay un hombre que hace unos zapatos estupendos. Vais hasta allí. Le ofrecéis trigo. Dice que no. No necesita trigo. Necesita carne. Vale. Buscáis a la cazadora. Tiene carne. Pero ella tampoco quiere trigo. Quiere cerámica. La alfarera quiere herramientas de obsidiana. ¿Y el fabricante de herramientas? Él sí quiere trigo. Vuestro trigo. Estáis al principio de una cadena que da la vuelta entera hasta vosotros. Pero nadie quiere intercambiar directamente con vosotros. ¿Cómo conseguís los zapatos? Este rompecabezas, como obtener lo que necesitas cuando la persona que lo tiene no quiere lo que tú ofreces, es el problema económico más antiguo del mundo. Y resolverlo le llevó a la humanidad miles de años. Bienvenidos al primer episodio de un viaje por la historia del dinero. Nada de consejos de inversión. Nada de opiniones políticas. Solo la historia de cómo los seres humanos aprendieron a intercambiar cosas entre sí. Hoy empezamos por el principio. Antes de las monedas. Antes de los bancos. Antes de que a nadie se le hubiese pasado por la cabeza la palabra dinero. Empezamos con una pregunta que parece obvia, pero no lo es. ¿Por qué necesitan los seres humanos intercambiar cosas? Imaginad un grupo de 30 personas caminando por una llanura. Llevan encima todo lo que poseen. Cada persona caza. Cada persona recolecta. Cada persona fabrica sus propias herramientas. ¿Para qué ibais a comerciar? Ya lo hacéis todo vosotros mismos. Durante la mayor parte de la historia humana, así fue exactamente como funcionó. Pequeños grupos de cazadores-recolectores, rara vez más de unas pocas decenas de personas, se desplazaban constantemente, siguiendo a los animales y las plantas de temporada. No existía la especialización. Si necesitabas algo, te lo fabricabas tú. O tu pequeño grupo lo proporcionaba. No hacía falta comerciar. Y funcionó. Durante cientos de miles de años, funcionó perfectamente. Pero hay un matiz. Un grupo de generalistas puede sobrevivir. Lo que no puede es construir nada complejo. El tiempo de cada persona se reparte entre decenas de tareas. Nadie llega a dominar realmente ninguna. Entonces, hace unos 12.000 años, algo cambió. Y lo cambió todo. Ocurrió algo que en aquel momento no parecía gran cosa. Alguien en el creciente fértil, ese arco de tierra que se extiende desde el actual Irak, pasando por Siria, hasta el Mediterráneo oriental, plantó una semilla a propósito. Ese acto tan sencillo desencadenó la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. En lugar de seguir a la comida, la gente la cultivó. En lugar de moverse, se quedó. Es la revolución neolítica. Y he aquí por qué importa para la economía. Cuando cultivas alimentos, algo nuevo se hace posible, el excedente. Por primera vez en la historia, un agricultor podía producir más comida de la que su familia necesitaba para alimentarse. No todos los años. No en todas partes. Pero lo suficiente como para cambiarlo todo. Ahora quizá estéis pensando, ¿y qué? La gente tenía grano de sobra. Menuda novedad. Seguidme un momento. El excedente significaba que no todo el mundo tenía que dedicarse a cultivar. Si 10 personas podían producir grano suficiente para 15, las otras 5 podían dedicarse a otra cosa completamente distinta. Fabricar cerámica. Tejer telas. Levantar muros. Crear herramientas. Esto es la especialización. Concentrar tu tiempo y tu habilidad en una sola actividad en vez de dispersarte entre muchas. Y podemos ver cómo sucedía en el registro arqueológico. Uno de los mejores ejemplos es Çatalhöyük, en la actual Turquía. Alrededor del 7500 a.C., varios miles de personas vivían aquí en casas de adobe apiñadas unas contra otras. Las evidencias revelan algo extraordinario. No todo el mundo hacía el mismo trabajo. Algunos hogares se especializaban en fabricar cuentas. Otros se centraban en tallar herramientas de piedra. Otros procesaban obsidiana, un vidrio volcánico muy apreciado por su filo cortante como una cuchilla. Çatalhöyük no era una aldea de generalistas. Era una comunidad de especialistas. Y esa distinción importa mucho más de lo que parece. Avancemos unos 9000 años. Un filósofo escocés llamado Adam Smith se sentó a escribir lo que acabaría siendo el libro de economía más importante jamás publicado. Y lo abrió con una historia sobre una fábrica de alfileres. Fijaos en lo que observó. Una sola persona trabajando sola apenas podía fabricar un alfiler al día. Quizá 20, con mucho talento. Pero en una fábrica donde el trabajo estaba dividido, uno estiraba el alambre, otro lo enderezaba. Un tercero lo cortaba, un cuarto afilaba la punta. 10 trabajadores podían producir 48.000 alfileres en un día. Dejad que eso cale un momento. Es un aumento de 240 veces. No por mejores herramientas. No por trabajar más duro. Simplemente por dejar que cada persona se centrase en lo que mejor sabía hacer. Smith describía la Inglaterra del siglo XVIII.
Pero el principio es antiguo. Es la misma fuerza que ya estaba en marcha en Catalhoyuk 9000 años antes. Cuando la gente se especializa, la producción total del grupo se dispara. Pero aquí viene la trampa. La especialización crea un nuevo problema. En el momento en que dejas de ser generalista y te conviertes en especialista, dependes de los demás para todo lo que no produces. El fabricante de cuentas de Catalhoyuk no podía comerse las cuentas. El artesano de obsidiana no podía vestirse con vidrio volcánico. Pensad en la última vez que comprasteis un café. No cultivasteis los granos. No los tocasteis. No fabricasteis la máquina. Sois exactamente como aquel artesano de obsidiana, brillantes en una cosa, completamente dependientes de todos los demás. La especialización hace a todos más ricos. Pero también hace a todos dependientes. Y la dependencia exige intercambio. Esa es la ecuación fundamental. La especialización crea riqueza, pero también crea la necesidad de comerciar. No puedes tener lo uno sin lo otro. Entonces, sabemos que la especialización crea la necesidad de intercambiar. ¿Pero realmente intercambiaban cosas los antiguos? ¿Cómo podemos saberlo? Aquí es donde entra la obsidiana. Y la historia es fascinante. La obsidiana se forma cuando la lava volcánica se enfría rápidamente. Es vidrio, afilado por naturaleza, precioso, y solo se encuentra cerca de volcanes. En el mundo neolítico, la obsidiana era lo más avanzado en tecnología. Literalmente. En los años 60, el arqueólogo Colin Renfrew descubrió algo muy ingenioso. Podía rastrear una pieza de obsidiana hasta el volcán exacto del que procedía. ¿Cómo? Analizando su huella química. Y lo que encontró fue asombroso. Obsidiana de la Anatolia Central, a cientos de kilómetros tierra adentro, aparecía en la isla de Chipre. Al otro lado del mar. Obsidiana de fuentes volcánicas concretas estaba desperdigada por 6 regiones distintas. Algunas a más de 1000 kilómetros de distancia. Pensad en eso un segundo. Alguien transportó esas piedras a través de montañas y mares. Mucho antes de que existieran las carreteras. Mucho antes de los barcos tal y como los conocemos. Alguien valoró la obsidiana lo suficiente como para acarrearla 1000 kilómetros. Esto no era algo aleatorio. Eran redes. Patrones consistentes de intercambio que conectaban comunidades lejanas. Hace 10.000 años, la gente ya comerciaba a larguísimas distancias. Sin dinero. Ni siquiera necesariamente mediante trueque. Pero intercambiando, de alguna manera. Porque la especialización había convertido el intercambio en algo esencial. Ahora pensad en vuestro propio día. Probablemente os habéis despertado en una cama que no fabricasteis. En una casa que no construisteis. Habéis comido alimentos que no cultivasteis. Os habéis puesto ropa que no cosisteis. Y estáis escuchando esto en un dispositivo que os sería imposible fabricar solos. Sois especialistas. Igual que el fabricante de cuentas de Catalhoyuk. Cada persona moderna depende de miles de desconocidos para sobrevivir. El caficultor en Colombia. El diseñador de chips en Taiwán. El camionero que trajo vuestra compra al supermercado. Ninguno de ellos sabe vuestro nombre. Vosotros no sabéis el suyo. Y, sin embargo, de alguna manera, todo funciona. Esta red de interdependencia invisible es el cimiento de toda economía que haya existido jamás. Comenzó hace 12.000 años. Cuando el primer agricultor produjo más grano del que podía comer y necesitó algo a cambio. La pregunta siempre ha sido la misma. ¿Cómo coordinas el intercambio entre personas que necesitan cosas distintas, en momentos distintos, en lugares distintos? Esa pregunta es de lo que trata toda esta serie. 1. La especialización multiplica lo que un grupo puede producir. 2. La especialización crea interdependencia. 3. Las rutas de obsidiana demuestran redes de intercambio de hace más de 10.000 años. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la especialización es el motor. Cuando la gente se centra en lo que mejor sabe hacer, el grupo produce muchísimo más que cuando todos hacen de todo. La fábrica de alfileres de Adam Smith lo demuestra. Catalhoyuk lo demuestra. Segunda, la especialización crea interdependencia. Cuanto mejor te vuelves en una cosa, más necesitas a los demás. Eso no es un defecto. ¿Es el trato? Tercera, esto no es teoría. Las rutas de obsidiana lo prueban. Miles de años antes de que existiera el dinero. Los seres humanos ya estaban construyendo redes de intercambio que abarcaban continentes. Así que sabemos que el intercambio es esencial. La especialización lo exige. El registro arqueológico lo confirma. ¿Pero cómo lo hacía la gente en la práctica? Cuando tienes trigo y necesitas zapatos, y el zapatero no quiere trigo, ¿qué haces? La respuesta que dan todos los libros de texto de economía es sencilla. Trueque. Intercambias directamente, cosa por cosa. Pero aquí viene lo extraño. Cuando los antropólogos fueron a buscar sociedades que dependieran del trueque, no las encontraron. Ni una sola. Eso, la próxima vez.